significa evaluar la capacidad de una enzima para acelerar una reacción química, siguiendo la velocidad con la que aparece el producto o desaparece el sustrato en función del tiempo. Dado que la cantidad de enzima en fluidos biológicos suele ser muy baja y está mezclada con muchas otras proteínas, no se mide en masa, sino a través de su actividad catalítica específica. Para expresarla, se utiliza la unidad internacional, que corresponde a la transformación de 1 micromol de sustrato por minuto en 1 litro de muestra biológica. Esto permite comparar resultados entre laboratorios y usar la actividad enzimática como un indicador sensible de daño celular, diagnóstico y seguimiento clínico. La importancia de la actividad catalítica en clínica e investigación se debe a que las enzimas no cuantifican en forma de masa como otros metabolitos, sino que se valoran por su capacidad de catalizar reacciones específicas. Esto tiene aplicaciones directas en el diagnóstico, seguimiento y confirmación de enfermedades, pues las variaciones en la actividad enzimática funcionan como marcadores biológicos de daño o disfunción celular. En investigación, medir la actividad catalítica permite estudiar mecanismos bioquímicos, cinética enzimática, regulación de rutas metabólicas y efectos de fármacos o inhibidores, aportando información esencial para el desarrollo de terapias y nuevos métodos de diagnósticos. En la mayoría de los procesos enzimáticos se observa que la velocidad de la reacción varía según la función del tiempo. Se distinguen 3 fases principales. La fase de retardo, que ocurre inmediatamente después de mezclar la enzima con el sustrato. Este es un periodo de acoplamiento de segundos a minutos. La fase lineal, que es el producto que se forma de manera constante, y la concentración de enzima es el único factor que se limita. Aquí se mide la actividad enzimática, como ya mencionamos, la pendiente de la recta. Y 3, la fase de agotamiento. A medida que el sustrato se consume, la velocidad de reacción disminuye hasta detenerse completamente. Unidades de medida enzimática, CATAL y su unidad internacional. En la unidad internacional sabemos que la enzima cataliza la transformación de 1 micromol de sustrato por minuto. Esto bajo condiciones ya definidas que ya conocemos como lo es la temperatura, el pH y la concentración de lo que es el sustrato. Esta fue creada por la OMS en 1950 con la finalidad de poder unificar los criterios de evaluación en el laboratorio clínico y evitar confusiones con los distintos métodos de medición. Ahora hablando de CATAL, sabemos que es la unidad del sistema internacional que se usa para poder expresar la actividad enzimática y esa se define como la cantidad de enzima que se transforma 1 mol por sustrato por segundo. Y esta trabaja bajo condiciones óptimas, como mencionamos anteriormente, como lo que es la temperatura o la concentración del sustrato o pH. Esta fue aprobada en la 21ª Conferencia General de Pesos y Medidas en 1999 como la unidad del sistema internacional para poder medir la actividad enzimática. Ahora vamos con las características de estas 2 unidades de medida. Su sistema del CATAL es oficial desde 1999, a diferencia del de unidad internacional, que esta es tradicional de la OMS desde los años 50. Y tenemos sus magnitudes, la del CATAL, sus magnitudes son muy grandes, a diferencia del de unidad internacional, que son unidades muchísimo más pequeñas. Su uso actual del CATAL son más bien en publicaciones científicas, y a diferencia de la otra que es en hospitales y en laboratorios clínicos. Una de sus ventajas del CATAL es que es compatible con muchas unidades del sistema internacional, y de la unidad internacional es que es más cercana, como anteriormente se mencionó, a valores reales y clínicos. En las condiciones óptimas del ensayo, cuando medimos la actividad enzimática en el laboratorio, necesitamos establecer condiciones óptimas para que el resultado sea de una manera positiva y confiable. Primero, el sustrato debe ser específico de la enzima y estar en concentraciones adecuadas. De lo contrario, nuestro resultado se frenaría e incluso se revertiría. En cuanto a nuestro pH, sabemos que cada enzima tiene un pH óptimo y si tiene desviaciones pequeñas, reducirían la actividad. Y tenemos unos cuantos ejemplos. En la pepsina sabemos que nuestro pH es de 2, en la urease es de 7. Y para poder mantener constantes estos pHs necesitamos amortiguadores como un buffer.
Si bien la temperatura también es un factor que influye en el aumento, ya que acelera las reacciones, pero si es demasiado alto, la enzima se desnaturaliza. Por esto se recomienda trabajar a una temperatura de 25 a 37 grados, esto dependiendo del sistema. Y bien, además muchas enzimas necesitan activadores o cofactores, como iones de cloro para la amilasa o magnesio para las ATP o manganeso y zinc para las peptidasas. Y por último, tenemos a los activadores y a los inhibidores. Estos pueden ser competitivos o no competitivos. Y estos los bloquean a lo que es la acción enzimática. Un ejemplo que tenemos es que el práctico es el DTA, los anticoagulantes, que no deben usarse ya que estos lo que hacen es interferir en la medición de la reacción. Ahora vamos a hablar de cómo se vería la curva con distintas cantidades de enzima. Cuando se estudia una reacción enzimática, se puede representar en una gráfica de tiempo versus formación del producto. Dicha curva tiene tres fases: la fase de retardo, la lineal y la fase de agotamiento. Hablemos de lo que conlleva cada una. La fase de retardo es el tiempo inicial en el que la enzima y el sustrato se están encontrando y estas se están ajustando. La fase lineal, en esta pues la reacción avanza de una manera constante y es la parte más importante, ya que se refleja directamente la actividad de la enzima. La fase de agotamiento, conforme se acaba el sustrato, la velocidad disminuye y la curva se aplana. Vamos a hablar de lo que pasaría si se cambia la cantidad de la enzima. Si se tiene mucha enzima, la fase de retardo se acorta. La parte lineal es más pronunciada y el sustrato se consume más rápido. Si se tiene poca enzima, la curva se sube más despacio y la reacción tarda un poco más en agotarse. Ahora bien, haciendo un pequeño resumen de la curva con distintas cantidades de enzima, entre más enzima la curva se vuelve más empinada y entre menos enzima la curva se vuelve más plana. Esto es importante ya que nos ayuda a interpretar ensayos enzimáticos en un laboratorio clínico. Y ahora, para el cálculo de la actividad enzimática, debemos retornar a nuestra gráfica, específicamente a la pendiente, porque la pendiente en la determinación de la actividad catalítica se obtiene en la fase lineal de la reacción enzimática. Recordando que existen las tres fases de retardo, lineal y la fase de agotamiento del sustrato. Pues bien, la actividad enzimática corresponde a la pendiente de esta fase lineal. Dicho de otra forma, corresponde a la velocidad inicial de la reacción, cuando el sustrato está en exceso y la concentración de la enzima es el único factor limitante. Prácticamente, pues se registran varias lecturas de la absorbancia a intervalos en tiempos constantes. Se grafica entonces la absorbancia o concentración del producto contra el tiempo. Absorbancia en las ordenadas y el tiempo en las abscisas. Luego se traza la recta de mejor ajuste en la porción lineal. Bien, podemos estar hablando de mínimos cuadrados. Y la pendiente, que prácticamente va a ser el resultante de esta diferencia de absorbancia por minuto, o también puede verse como la diferencia de la concentración por minuto, es la que se utiliza para calcular la actividad enzimática con la ecuación de Lambert-Beer. La ecuación la tenemos en pantalla y también tenemos escrito cada símbolo. E representando la absorbancia medida, C la concentración de la especie absorbente, epsilon el coeficiente de absorción molar y D el camino óptico de la cubeta. Varias de estos símbolos ya están definidos, comenzando pues por la absorbancia, que es lo que graficamos, el coeficiente de absorción molar y también el camino óptico de la cubeta, y que generalmente 1 centímetro es.
Pero, lo dicho, nosotros queríamos saber entonces esta concentración y tranquilamente la podemos despejar como se indica. Ahora bien, también existe esta relación sabiendo la definición de la unidad internacional, la cual es de un micromol de sustrato transformado por minuto en un litro de muestra. Entonces, si la variación de la absorbancia por minuto, la, pues la diferencia de esta absorbancia entre la diferencia del tiempo se relaciona con la concentración mediante Lambert-Beer, podemos calcular directamente la actividad enzimática. El resultado es este, y es que debemos tener en cuenta el volumen total de la mezcla de reacción y el volumen de muestra analizada. De manera que obtenemos esta ecuación en la cual tenemos la unidad internacional sobre litro, que pues va a ser igual a esta diferencia en la absorbancia dividida por el coeficiente de absorción que se multiplica por el camino óptico, que se multiplica por los minutos, y esto todo este cociente se va a multiplicar por el cociente de dividir el total de la mezcla de reacción entre el volumen de muestra analizada. El producto de esto por 1000 nos dará entonces nuestra tan esperada actividad enzimática. Y únicamente, pues estos en minutos, únicamente si se quiere tomar en cuenta el tiempo en segundos, porque como pues también se explicó al inicio, es un proceso que lleva de segundos a minutos, pero bueno, las enzimas también son conocidas por que pueden tomarse su tiempo. Únicamente si se cambia el concepto de segundos, pues se añade el factor de conversión para transformar esos minutos a segundos, y es por eso que tenemos ahí un 60 añadido en la multiplicación. Veamos ahora un ejemplo muy rápido. Dados los siguientes dados experimentales, pues se tabuló lecturas de absorbancia a 340 nanómetros cada 30 segundos. El tiempo está dispuesto en minutos y también se registraron los datos de absorbancia. Un segundo paso pues sería precisamente graficar, colocando, lo dicho, el tiempo en el eje X, absorbancia en el eje Y. Y la curva muestra una parte recta al inicio que pues luego se puede apreciar que tendería a curvarse cuando el sustrato comienza a agotarse. Entonces, bueno, tenemos que calcular la pendiente de esta fase lineal y podemos tomar, por ejemplo, dos puntos, el 1 y el 3, por ejemplo, teniendo que esta pendiente equivale a 0,3 de absorbancia por minuto. Igualmente podemos utilizar otros puntos. Podemos, por ejemplo, usar el 2 y el 4, hacer los cálculos e igualmente obtendríamos como resultado 0,3 de absorbancia por minuto. Entonces, veamos que la pendiente se mantiene constante en la zona lineal. Luego es que procederíamos a usar la ley de Lambert-Beer. Y aquí la tenemos. Volvemos a destacar cada elemento, adecuándolo al contexto del ejemplo que estamos trabajando. Y bueno, sustituimos cada valor encontrado y pues procedemos entonces a resolver.
Esto corresponde a la velocidad inicial de formación del producto y es de ahí que se calcula la actividad enzimática en unidades internacionales, que sabemos por definición nuevamente que una unidad internacional equivale a un micromol de sustrato convertido por minuto en un litro de muestra. De manera que este, este exponente que obtenemos, bueno, ese resultado, 4,82 por 10 a la menos 5 moles sobre litro por minuto, sobre litro minuto, podemos hacer la equivalencia teniendo en cuenta que un micromol es equivalente a 1 por 10 a la menos 6 moles. Entonces nos quedaría el resultado como se detalla, que esta velocidad de formación, o dicho de otra forma, la actividad enzimática corresponde a una velocidad de 48,2 micromoles por litro minuto. Y bueno, ahí tendríamos un ejemplo en la aplicación de la fórmula. Vamos a hablar acerca del diagnóstico mediante la medición de enzimas. Vamos a hablar de 3 importantes: la alanina aminotransferasa, creatina quinasa y lactato deshidrogenasa. En medicina, medir las enzimas en la sangre es de gran importancia para los diagnósticos. ¿Por qué? Porque cuando un tejido se daña, sus enzimas intracelulares se liberan al torrente sanguíneo. Aquí vamos a hablar de los 3 ejemplos. ALT o alanina aminotransferasa. Esta se encuentra en el hígado. Cuando esta se eleva indica un daño hepático, como en hepatitis o toxicidad por fármacos. Ahora la creatina quinasa o CK se encuentra en el músculo y corazón. Su fracción CKMB era usada en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio y también se eleva en daño muscular como la rhabdomiólisis. La tercera, que sería el lactato deshidrogenasa o mejor conocido como LDH, está en muchos tejidos, por eso no está tan específica, pero se eleva en el infarto, en anemias hemolíticas y en lesiones hepáticas. Concluyendo todo esto, cada enzima es como una huella digital de un tejido. Si esta está elevada en la sangre, nos da pistas claras de que ese órgano está dañado. Esa es la base de la enzimología clínica.